Hoy es viernes 17 de julio del 2020. Estamos una vez más con el CEPI, con una invitación del Observatorio de Asuntos Humanitarios para hablar específicamente sobre derechos humanos y comunidades indígenas y asistencia humanitaria en todo lo que está ocurriendo, no solo en este momento en el mundo, en el globo, por el tema de la pandemia del COVID-19, sino también todo lo que implica la asistencia humanitaria y el desarrollo para los pueblos y comunidades indígenas. Con nosotros hoy van a estar tres grandes colegas. Lo hicimos a las 12:30 del mediodía de Buenos Aires, porque tenemos tres colegas, uno que está en Buenos Aires, que es Daniel Wiesenberg, que es politólogo de la UBA, que trabaja en una organización internacional que se llama Survival International. Sacó un libro recientemente muy interesante que ya le hicimos en otro momento, el CEPI ya le hizo una entrevista específicamente sobre el libro y el tema de los migrantes y refugiados. Él nos va a estar contando todo lo que tiene que ver con la comunicación y el abordaje comunicacional con las comunidades indígenas. También nos va a estar acompañando Fiore Longo de Survival International. Ella está en París en este momento, disfrutando del verano parisino, seguramente. Esperemos que sea con sol, como en Buenos Aires. Ya es tarde para ella, te agradecemos un montón que estés acá, Fiore, con nosotros. Ella tiene mucha experiencia en diferentes lugares del mundo con todo lo que tiene que ver la protección y darle voz y visibilidad a algunos grupos en situación de vulnerabilidad, como son algunas comunidades indígenas que están en diferentes lugares del mundo, como el Congo, como en Asia y como en Latinoamérica. Ella misma nos lo va a contar. Y también tenemos a Arantxa Peralta. Ella es mexicana, a pesar del nombre, que es muy vasco. Ella está en este momento en DF, en México, también en una cuarentena semi-obligatoria como tenemos acá en la Argentina. Ella es trabajadora humanitaria, tiene una amplia trayectoria en brindar asistencia humanitaria a comunidades indígenas. Ella está haciendo una maestría en todo lo que es asistencia humanitaria, y es licenciada en comunicación y especialista en teatro. Así que también nos va a contar un poco cómo es esto de trabajar en una organización internacional. Ahora está trabajando en el Comité Internacional de Rescate, se va a mudar próximamente a la ciudad de Juárez para trabajar con migrantes. Pero bueno, nos va a contar un poco desde su experiencia en el campo profesional de cómo es el abordaje con la protección y la prevención de situaciones con comunidades indígenas, comunidades originarias también, a veces lo llamamos acá en Argentina, y también todo lo que tiene que ver con el teatro y cómo el teatro y las cuestiones lúdicas resuelven algunos problemas y fomentan diferentes actividades que tienen que ver con el acercamiento y el entendimiento de las culturas, de las sociedades y las multiculturalidades que obviamente nosotros, no solo en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo, tenemos y nos enriquece de sobremanera. Con esto les doy la bienvenida. Muchísimas gracias a los tres que están, muchísimas gracias a todo el equipo del CEPI que hizo posible esta comunicación, a Paula Cortés, a Denise Zambiti, que son las coordinadoras del Observatorio de Asuntos Humanitarios, quienes organizaron esto y quienes difundieron todo esto. Como saben, estamos haciendo el recording, la grabación de toda esta charla que vamos a tener hoy, para que después el CEPI, en este ciclo nuevo que tenemos de Conectando Ideas y Personas, podamos sacar no solo conclusiones online, sino también dejarlo por sentado y dejarlo en una producción académica que va a ser el CEPI a través de las diferentes charlas que vamos a tener en relación a la asistencia humanitaria y a los asuntos humanitarios que ya está investigando el Centro de Estudios de Política Internacional. Sin más, si les parece, les dejo la palabra a Paula Cortés, que es la coordinadora del Observatorio de Asuntos Humanitarios. Muchísimas gracias a todos los que están acá escuchándonos a las 12:30 del mediodía en Buenos Aires. Paula, te dejo a vos para que inicies el diálogo. Bienvenidos a todos los que están presentes.
La primera idea que se nos ocurrió con Denise y lo que queremos para empezar este diálogo a introducir es cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en el mundo y cuáles son las principales problemáticas que ellos encuentran en el día a día y cómo esto se ve reforzado con la pandemia. No sé si Fiore, querés arrancar y después Daniel y última Arancha a contarnos un poco. Sí, bueno, hola a todos y gracias por la super presentación que me hicieron. Bueno, bueno, primero quería decir una cosa sobre antes de empezar a contarles un poco los problemas estructurales de la posición que tomamos nosotros sobre la terminología, nada más para explicar que yo voy a hablar generalmente de pueblos indígenas. Voy a cada tanto, se me va a escapar comunidades, pero hablamos más de pueblos porque los pueblos, según la ley internacional, tienen derecho a la autodeterminación. Y para nosotros es un elemento fundamental. Nosotros luchamos por el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas y de su derecho a la tierra. Y ahí empiezo con el problema más grande que tienen los pueblos indígenas, que es el robo de tierras. Obviamente, no sé si hay personas acá que trabajaron con los pueblos indígenas, me imagino que sí, saben que para los pueblos indígenas la tierra es vida, y no es solamente el sustento material, obviamente, de ahí pueden ser agricultores, cazadores, recolectores, pero la tierra tiene también un valor simbólico muy fuerte, es lo que les da la identidad en cuanto a pueblos. Es de ahí donde entierran a sus muertos, hacen los rituales, sacan sus medicinas, es como a veces decimos nosotros para generalizar el supermercado, pero no solo, mucho más que eso. Como decía, la base de su identidad. Entonces el robo de tierras es un crimen, es un atentado contra el derecho a la vida de los pueblos indígenas, contra su derecho a la religión, contra su derecho a todo, a la salud, porque el territorio es todo. Y ese es el primer elemento. Este robo de tierras puede ser hecho en el nombre de un montón de cosas. Generalmente los pueblos indígenas viven en los lugares con más recursos en el mundo. Son el 80% de la biodiversidad, por ejemplo, está en territorio indígena. Podemos decir que, por ejemplo, la selva amazónica o la selva del Congo, que es la segunda selva más grande del mundo, son habitadas por pueblos indígenas. Y obviamente esto tiene de malo que tienen en sus territorios muchísimos recursos, que ellos no destruyen, obviamente, sino que protegen y ayudan a reproducir. Entonces tenemos la invasión de esos territorios por parte de buscadores de oro, por parte de madereros, por empresas multinacionales que quieren construir digas, represas. Tenemos, bueno, un montón de problemas que tienen que ver con los recursos naturales que hay en esas tierras. Y ahí tenemos a las multinacionales, obviamente gracias a ayudada por los gobiernos, que le van a tratar de robar las tierras. Tenemos otro problema enorme, que es el tema de los misioneros. La idea que, y eso lo voy a conjugar con el segundo problema que para mí, aparte del robo de tierras, tienen que afrontar los pueblos indígenas, que es el racismo. La mayor parte de las sociedades industrializadas piensan que los pueblos indígenas son primitivos, ¿no? Y que están en un estadio de la evolución primordial y que hay que ayudarlos a progresar, ¿no? Esta idea de progreso, desarrollo que habría que cuestionar. Bueno, y entonces en esta categoría, encontramos a los misioneros, que van a convertirlos porque piensan que ellos no conocen la fe. Generalmente son fundamentalistas evangélicos, y es un problema enorme, porque a diferencia de otras cosas que pueden ser reguladas por el Estado, o sea, cuando un Estado tiene la capacidad y la voluntad, por ejemplo, de proteger territorios indígenas, pueden no darle el permiso a una empresa multinacional de construir una represa, pero los misioneros son pocos, se meten en los territorios sin control, y es otro grandísimo problema, especialmente para los pueblos no contactados, que es una categoría especial adentro de los pueblos indígenas, que se trata de pueblos, en Latinoamérica decimos en aislamiento voluntario, que no tienen contacto con la sociedad exterior, que mayoritaria, y que por eso son particularmente vulnerables, especialmente no tienen defensas inmunitarias contra algunas enfermedades como el sarampión, por ejemplo,
Y ahí después les voy a explicar lo que pasa en el tema del COVID, que la situación es bastante delicada. Bueno, entonces tenemos el robo de tierras, el racismo, pero como decía, este robo de tierras se puede hacer en nombre de un recurso natural, en el nombre de imponer progreso. Muchas veces se expulsa a los pueblos indígenas para obligarlos a vivir en las ciudades, donde supuestamente somos todos más civilizados, que siempre no se me causa risa y también ganas de llorar esta palabra civilizados, porque bueno, no sé cómo podemos seguir definiendo nuestra sociedad, una sociedad civilizada. Y otro tema que se trata muy poco y que nosotros nos ocupamos mucho en mi asociación es el tema del robo de tierras en el nombre, parece contradictorio, pero de la protección de la naturaleza. Quizás no hayan escuchado hablar mucho en Latinoamérica porque generalmente los gobiernos latinoamericanos promueven la política de parques con personas, pero en África y en Asia, en el continente africano y asiático, se impuso un modelo traído por los europeos de parques vacíos, donde nadie puede entrar, ¿no? En el nombre de esta naturaleza virgen y salvaje, que obviamente no existe, pero que es muy fuerte en el imaginario europeo. Y quizás hayan escuchado hablar, en cambio, de los proyectos Red Plus o otros proyectos contra el cambio climático, que en realidad terminan haciendo pagar a los pueblos indígenas el precio por la destrucción del ambiente que pasa en Europa y en Estados Unidos. Bueno, entonces nosotros también nos oponemos a este tipo de proyectos. Solo para explicar un poco, nosotros lo que hacemos, no hacemos asistencia humanitaria, nosotros nosotros pensamos que los crímenes contra estos pueblos, los pueblos indígenas, tienen raíces en nuestra sociedad, y que entonces tenemos que cambiar la opinión pública de nuestra sociedad. En realidad hacemos asistencia humanitaria a nosotros mismos, lo voy a definir así. Tratamos de cambiar nuestra opinión y los prejuicios, las ideas prejuiciosas sobre los pueblos indígenas, para combatir el racismo. Eso entonces tenemos mucho de educación, de sensibilización, pero también obviamente hacemos presión sobre los gobiernos, para que demarquen el territorio de los pueblos indígenas, para que eviten industrias extractivas destruir su territorio, y para evitar también a ONG de protección de la naturaleza de invadir los territorios de los pueblos indígenas. Pero bueno, entonces nos ocupamos de las amenazas más grandes para los pueblos indígenas. Hay muchísimas amenazas, porque obviamente son las sociedades más vulnerables, pero nos ocupamos de robo de tierras y racismo. Y el otro tema, que es el de los pueblos no contactados, que es fundamental porque se habla muy poco, se conoce muy poco la existencia de pueblos no contactados. Latinoamérica es el continente con mayor cantidad de pueblos no contactados. Tenemos Brasil, Perú y Colombia, los primeros 3 países con mayor pueblos no contactados, y se conoce muy poco. Por esto si hablamos de la mayor vulnerabilidad de los pueblos indígenas hoy, la tienen estos pueblos. Porque son pocos, viven de 100% de la selva, están generalmente en la Amazonia, en la frontera amazónica entre Perú, Colombia, Brasil y Bolivia. Son obviamente, podemos decir, sobrevivientes quizás de un contacto que quizás sabemos muy poco, que pasó durante la conquista y sucesivamente también durante la fiebre, las invasiones por la fiebre del cauchú y del oro, en la que grupos de indígenas, grupos más amplios, se fragmentaron, muchos murieron y muchos se escondieron en la selva. El contacto puede ser trágico, porque tenemos casos de entre el 50 y el 90% de la población puede morir después de un contacto a causa de enfermedades contra las que no tienen ninguna inmunidad, y de la violencia, obviamente, que es ejercida sobre ellos. Esto se agrava en el caso del COVID, porque obviamente si ya no tienen, podemos imaginarnos pueblos que no tienen defensas inmunitarias contra enfermedades como la gripe, imaginémonos lo que puede pasar con el COVID. Aparte de todo esto, sus territorios, o sea, con el tema del COVID, lamentablemente la opinión pública se ocupaba solo de eso, y es como que quedó un poco invisibilizado todos los demás temas que tocan a los pueblos indígenas. Y hubo un aumento de actividades ilegales, especialmente en Brasil, donde, bueno, conocemos la política de Bolsonaro, que ya nunca le interesó el tema indígena, a todo lo contrario, piensa que tienen que desaparecer. Imaginémonos durante el COVID, donde dijo que era un resfrío y que no había nada que hacer. Entonces, aumentaron las actividades ilegales, los territorios de Brasil, de los pueblos no contactados, están siendo invadidos en este momento, y obviamente los buscadores de oro
y otras personas traen enfermedades. O sea que estamos adelante del riesgo de un genocidio. Y eso para mí es un tema muy importante que tenemos que decir, porque estos pueblos no tienen voces. Ya los pueblos, en general los pueblos indígenas son invisibilizados. Nosotros trabajamos con pueblos que viven muy aislados a nivel geográfico, y que tienen muy poca organización, porque excepto en América Latina, donde hay muchas y buenas organizaciones indígenas, no, o sea, no es la excepción. Por ejemplo, en el continente africano es muy difícil encontrar, sobre todo en el África subsahariana, encontrar organizaciones que tengan el mismo poder que, por ejemplo, la UNIC, la Organización de Indígenas de Colombia. Entonces ya su voz es difícil escucharla, que es lo que tratamos en Survival, de darles una plataforma para hablar, pero los pueblos no contactados no pueden tener contacto con nadie. O sea, nosotros defendemos el derecho a que no se los contacte a través de la protección de su territorio. Entonces nada de lo que pasa sale a la luz, hasta que, bueno, no salen afuera de la selva y ahí ya es demasiado tarde para intervenir. Entonces sabemos dónde están, porque, bueno, el departamento de Brasil, la FUNAI, sabe dónde están, y se sabe dónde están esos pueblos, se piensa, pero muchos de ellos tienen territorios reconocidos, pero el gobierno de Bolsonaro no está haciendo nada para protegerlos. Lo mismo pasa en Colombia, con el gobierno Duque. Entonces tenemos ahí una situación trágica. Solo quiero subrayar el hecho de que los pueblos indígenas ya están en una situación de vulnerabilidad histórica debido a un racismo y a una discriminación estructural que hace sí que hayan perdido su tierra porque se las robaron, y entonces están en condiciones de salud peores que la de la sociedad mayoritaria, porque obviamente echándolos de sus tierras no tienen para comer, y aparte muchas veces terminan viviendo en las ciudades, donde en condiciones marginales, donde no tienen acceso a salud, donde no tienen acceso a una alimentación sana. Entonces ya tienen un mayor índice de enfermedades crónicas, por ejemplo. No todos, pero muchos pueblos indígenas tienen índices de enfermedades crónicas más altos que la sociedad mayoritaria. Ya están vulnerables. Otros viven lejos de centros de salud, porque el Estado nunca se interesó en construir centros de salud cerca de las comunidades indígenas. Otros no tienen acceso al hospital y a la salud, porque en países como en Chile, donde hay que pagar para muchos, bueno, se puede ir también al hospital público, pero en la mayor parte hay que pagar para curarse, la situación es trágica. Entonces estamos hablando de pueblos que tienen una vulnerabilidad estructural histórica. Todo esto se suma, obviamente, una crisis sanitaria enorme, la necesidad de confinarse, cuando muchas veces ellos que viven en las ciudades viven con lo que ganan en el día, y con eso tienen que comprar la comida, y obviamente no pueden ir a trabajar porque tienen que quedarse en sus casas, entonces están muriendo de hambre. Y no pasa solamente en Latinoamérica, en India y en el Congo, donde trabajo, pasa lo mismo. Se suma el hecho de que los que viven en aldeas es muy difícil hacerlos separar, viven en comunidades. Entonces hay toda una serie de factores estructurales que hacen sí que sean los más expuestos y los más vulnerables a esta nueva enfermedad. Y lo peor de todo es que los gobiernos les importan muy poco. No hay un gobierno solo que haya demostrado de interesarse, de ocuparse en particular a estos pueblos, generalmente porque son pocos, generalmente porque sus voces no cuentan, son pocos respecto a la sociedad mayoritaria, sus voces no cuentan. La mayor parte de la ayuda se está concentrando en las ciudades, y eso está pasando en todas partes del mundo, obviamente se está dejando el territorio de los pueblos indígenas libre a invasiones ilegales, y bueno, muchos gobiernos lo están usando como excusa aparte para proyectos que ya tenían antes en mente, como el gobierno Bolsonaro. Así que la situación es bastante preocupante. Igual a todo esto, y termino diciendo que no hay que olvidarnos que por suerte los pueblos indígenas están movilizándose, están obteniendo solos y con apoyo de organizaciones, obviamente no gobernativas, y otras cosas, están obteniendo lo que el Estado no les está dando y lo que nunca les quiere reconocer, y hay que reconocer el valor de resistencia enorme de estos pueblos. Es una cosa que para mí es importante, o sea, que decir, sí, tienen todas estas amenazas que yo les conté, y seguramente más que ellos les pueden contar, son terribles, pero igual siguen resistiendo, siguen organizándose, siguen tratando de
por ejemplo, de organizar también la sensibilización de las comunidades sobre el COVID. Son todos proyectos, la UNIC está haciendo un montón de cosas en Colombia, hay un montón de asociaciones en Brasil que están haciendo lo mismo, que están tratando de ayudarse entre ellos para informar y para informar a las comunidades de lo que está pasando. Y no quería solamente olvidarnos de esto, que cuando hablamos de asistencia también, que para mí es una palabra igual muy delicada, no hay que olvidarnos que ellos resisten hace más de 500 años y van a seguir resistiendo, y que, bueno, y que sus voces son importantes, y siempre cuando se denuncia o se colabora, hay que siempre, bueno, darle la palabra a ellos, y saben mejor que nadie cómo, qué es lo que hay que hacer para adelante de una crisis y adelante de las amenazas que tienen en sus territorios. Muchas gracias, Fiore. Sumamente interesante tu punto de vista y lo que realmente está pasando, que no se sabe y no se ve, no se transmite en los noticieros tampoco. Daniel. Bueno, gracias. Como la otra vez, les decía que estos espacios son muy buenos hacerlos desde la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Compartí un tiempo bastante grande con Fiore, por ejemplo, en París, y las narrativas, este tipo de narrativas o este tipo de temas en la agenda de los países centrales es la verdad mucho más habitual que en nuestras agendas, las agendas de la periferia o de los países que están en América del Sur, e incluso que están lidiando con conflictos indígenas, relacionados con los pueblos indígenas mucho más de cerca, ¿no? Entonces, poder pensarlo, poder tomarnos el tiempo para pensar estos temas en este tipo de espacio me parece que es fundamental. Así que gracias y felicitaciones. Y me parece que es interesante poder pensar lo que contaba Fiore, que es un poco lo que pasa en el terreno, una realidad, es lo que contaba Fiore, y tratar de pensar cómo se relata esa realidad en los medios de comunicación, ¿no? No solamente para salir de lo que decía recién, de los países centrales o de los medios hegemónicos o no hegemónicos, sino en las narrativas, en los discursos que andan circulando. Y es interesante porque ahí hay una disputa, un terreno para ir a interpelar, ¿no? En los talleres que damos con periodistas, habitualmente, damos algunos ejemplos, ¿no? El ejemplo de una nota que salió en una revista española que se titula "Las 10 tribus más peligrosas y aisladas de la humanidad", ¿no? Otra nota también en un medio español que dice "La tribu más aislada del mundo. No conocen el fuego y son muy violentos". Una nota en un medio colombiano que el título es "Enfrentamiento con pueblos indígenas pueden ser peligrosos". Un canal australiano que va y hace un reportaje con una tribu y que después es condenado en la justicia por racista y por promover el infanticidio. Una editorial en el diario El Mercurio de Chile de hace 100 años, en el que el título es "Los bárbaros de Arauco". 100 años después, una editorial muy similar cambia el título, es "Violencia en el Sur". El mismo enfoque con un siglo de diferencia, ¿no? Lo vimos cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, que a mí me tocó cubrirlo, en la Patagonia, cómo proliferaron titulares en donde además se había generado una especie de entelequia, que era la RAM, no sé si se acuerdan, era todos los males de la humanidad juntos, depositados personificados en los pueblos indígenas, ¿no? Se hablaba de que era un grupo mapuche, que tenían vilo la Patagonia, que tenían vínculos con las FARC, se decía cualquier cosa, porque la intención siempre es la misma, ¿no? Ver ahí una amenaza, ¿no? Cuando los pueblos indígenas son reprimidos por la policía, lo que hay es un enfrentamiento, ¿no? Cuando ellos ocupan un terreno que les corresponde la mayoría de las veces por derecho ancestral, no hay una ocupación, sino que hay una usurpación. Cuando hay un conflicto indígena, lo que hay es una molestia, ¿no? Algo que hace ruido. Y eso muy probablemente tiene que ver con que las identidades de nuestros estados nacionales, en Latinoamérica en particular, el argentino
es uno de ellos, no tiene resuelto el tema indígena en su identidad. Hay mucho de negación de la identidad, en la confección de la identidad de nuestros estados nacionales en Latinoamérica, de la cuestión indígena, de los derechos territoriales, en las constituciones de los estados nacionales. Recién en la Constitución de 1991 en Colombia, por ejemplo, aparece un avance significativo, en la Constitución de 1994 en Argentina también, pero no terminamos de lograr que incluso esos avances constitucionales o legales terminen de evidenciarse en la realidad, y el discurso mediático muchas veces es funcional a que eso no termine de pasar, a que ese problema siga existiendo, ¿no? Entonces, los problemas que enumeraba Fiore, el etnocentrismo, el enmarque, el framing, ¿no? Como se dice en el periodismo norteamericano, es un marco blanco, patriarcal, estigmatiza, estereotipa, se construye a los pueblos indígenas como un otro, ¿no? Está por fuera de nuestra identidad, sobre todo en Argentina, que el expresidente, por ejemplo, llegó a decir que somos blancos y europeos, ¿no? Es decir, hay hasta una negación que muchas veces es explícita. El racismo tiene muchas veces que ver con eso. En México, cada país tiene su particularidad, ¿no? En México, Arantxa probablemente pueda decir mucho más sobre eso, pero la cuestión del mestizaje, ¿no? Como en Perú, con el tema de los cholos, termina operando en un dispositivo que tiene cierta oscuridad, ¿no? Porque de ahí el racismo termina viniendo de ahí, ¿no? De la construcción de esas cuestiones. Y en los medios reproducen eso, ¿no? Los medios reproducen de que los indígenas son atrasados, reproducen una imagen de los pueblos indígenas que incluso cuando hay buenas intenciones se cae en cierta infantilización, ¿no? De abordarlos como con ternura, es una manera de no tomarlos en serio. Y también encontramos que muchas veces hay muy buenas coberturas, pero que son para la gente que ya sabe eso que está sucediendo, ¿no? Es decir, que no logra meterse en la agenda de las cuestiones socialmente problematizadas, que no logran problematizar la agenda sitting, la agenda central de los grandes medios de comunicación o de los temas que andan circulando en la opinión pública. Salvo que algo irrumpe, ¿no? Como lo que sucedió, como mencionábamos, en el caso de Santiago Maldonado, o como sucedió en este momento en Colombia con las violaciones a las niñas indígenas, ¿no? Un tema que cualquiera que esté más o menos al tanto del rol del ejército en territorios indígenas, probablemente lo sepa o lo sospeche seriamente, ¿no? De que eso sucedía, de las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército colombiano en tierras indígenas. Pero de repente, una noticia que no es nueva, que es una repetición de algo que ya venía pasando, pero aparece, se instala, problematiza, y hoy en Colombia todo el mundo está hablando de las violaciones de soldados a niñas indígenas en diversos lugares del territorio colombiano, a niñas de diversos pueblos indígenas como los arhuacos o los nucac, los zamberá. Entonces, me parece que lo que hay, y sobre todo también desde la academia, es tratar de ayudar a que estas problemáticas podamos reenmarcarlas y podamos ayudar a problematizar grandes cuestiones, incidiendo en la agenda de la opinión pública, haciendo pensar a la mayoría de la gente, ¿no? A nivel internacional, yo he visto como, por ejemplo, Survival ha conseguido eso en el tema de los pueblos indígenas no contactados, ¿no? Creo que fue hace un año y medio, cuando había surgido el caso de no me acuerdo de la nacionalidad, Fiore, si vos te acordás más, que sucedió con los Andaman en India, ¿no? Que era un misionero que había sido asesinado, no me acuerdo la nacionalidad del era estadounidense, y era en una de las islas Andamán, en la isla de Sentinel del Norte. Y eso fue de repente una oportunidad para poder repensar y para poder conocer mucho mejor, con la complejidad que se merece este tema, la cuestión, por ejemplo, de los pueblos indígenas no contactados, ¿no? Si no, el enmarque es el simple, el que mencionábamos recién. No conocen el fuego, son atrasados, pertenecen a otra época, son los resabios de otra era. Esa simplificación, por lo general,
esconde una ignorancia, además un racismo, que muchas veces el racismo y la ignorancia van siempre de la mano, pero encontrar la oportunidad de dar una vuelta de tuerca, de poder complejizar y de poder mostrar, por ejemplo, que los pueblos indígenas no contactados son los guardianes de la naturaleza, son digamos, en los territorios donde están los pueblos indígenas no contactados está gran parte de la biodiversidad que queda, ¿no? La ONU dijo que el 80% de la biodiversidad que queda en el planeta está en territorios indígenas, ¿no? Entonces, poder aprovechar las oportunidades tanto de la academia como de los medios de comunicación para instalar esta información, esta reflexión, esta complejidad. Y me parece que ahí, charlándolo con muchos periodistas que trabajan en lo cotidiano este tema, se vuelve clave prestar atención a la concepción, a la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas sobre el territorio, que es lo que principalmente está siendo vulnerado y es lo que tienen en común los pueblos indígenas a lo largo y lo ancho del mundo, como contaba Fiore, ¿no? Que no se respetan sus derechos territoriales, pero también prestar atención a la cosmovisión de los pueblos indígenas respecto del entorno, respecto de la totalidad, de cómo eso puede ayudarnos a romper el antropocentrismo, el egocentrismo, ¿no? La visión de que la tierra nos pertenece y no al revés. Y también podemos aprender de los pueblos indígenas la lógica comunitaria, ¿no? Puede servir para poder restablecer los lazos sociales. Entonces, encontrar en los temas indígenas y en los conflictos indígenas oportunidades para que todos podamos repensar la vida en sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos que el trabajo periodístico tiene que tener algo de antropológico, ¿no? Tiene que tener trabajo de campo, tiene que tener cierta etnografía, tiene que haber un tiempo suficiente con las comunidades, de convivencia, de conocimiento sobre lo que se está hablando, para poder justamente no tener que hablar de los pueblos indígenas como un otro, ¿no? Como una descripción de algo que está por fuera de los márgenes de la sociedad, sino de algo que nos compone, que hace parte de nuestra identidad, y que de última lo que sucede es que no conocemos lo suficiente, ¿no? Entonces recomendamos no caer en la anécdota, no folclorizar, no exponer a los entrevistados. Aquí en Argentina vimos muchas veces que esto de exponer a los entrevistados ha sucedido, sobre todo en el norte del país, con la cobertura de los conflictos relacionados con los wichís, por ejemplo, o con los tobas. Ahora no recuerdo puntualmente, pero informes que se hicieron muy masivos y que exponían y pobreteaban, digamos, revictimizaban a los pueblos indígenas, en vez de dar una vuelta de tuerca y de complejizar la cuestión. Con los wichís fue clarísimo, ¿no? Recuerdo a la ministra, a una funcionaria hace poco, decir que el problema de los wichís es que eran nómades y entonces no tenían en dónde darle los planes sociales, ¿no? Es decir, y ahí no había un discurso periodístico, un discurso comunicacional, un discurso académico que pueda salir a poner un límite, literalmente, ¿no? A delimitar la cuestión, como la cuestión merece ser delimitada. Y incluso hay muchas veces un desconocimiento de los propios derechos garantizados en la Constitución Nacional, ¿no? Cuando fue la cobertura del tema de Santiago Maldonado, que todo comienza en la ocupación por parte de la comunidad Pulov de un terreno perteneciente a Benetton, en la comunidad Pulov mapuche del lado argentino, nadie hablaba de las leyes que, o sea, ellos estaban ocupando el terreno amparados en leyes reglamentadas por el Estado Nacional, es decir, no había una ocupación ilegal, literalmente, no había una ocupación sin ningún tipo de base jurídico, había un respaldo, y sin embargo, se suele simplificar porque se desconoce que esa ley existe, se desconoce que eso debería presionarse para que se cumpla, y porque muchas veces los intereses que están por detrás de los medios de comunicación son los mismos que son propietarios de la tierra o que son auspiciados por organizaciones conservacionistas o corporaciones que tienen intereses en que los derechos de los pueblos indígenas sean vulnerados, ¿no?
Entonces, para ir sintetizando, desde el lugar periodístico, desde el lugar de la comunicación, es central entender el contexto en el que se trabaja y buscar el contexto e imponer el contexto, ¿no? Intentar buscar otro espacio para la discusión. Richard Kapuscinski decía que los periodistas somos buscadores de contextos, ¿no? No somos otra cosa que buscadores de contexto. Y eso, paradójicamente, es lo que muchas veces el periodismo menos hace, ¿no? No se contextualiza nada, ¿no? Nos aparecen noticias y versiones absolutamente simplificadas y sin procesar. En ese sentido, me parece que hay espacio para seguir y hay espacio para encontrar referencias, ¿no? En Survival venimos encontrando esas referencias y tratando de darle difusión. Muchas veces hablamos, por ejemplo, hace poco con Marcos Avilés, que es un periodista que escribió un libro muy recomendable, se llama ¿De dónde venimos los cholos?, en Perú, que vive entre Perú y Estados Unidos y que está todo el tiempo intentando en los grandes medios repensar el lugar de los pueblos indígenas en la sociedad peruana, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. Casi siempre funciona cuando son los pueblos indígenas, son los propios pueblos indígenas los que toman la palabra, ¿no? Los que no son relatados, sino que, sobre todo en esta era de nuevas tecnologías, en donde hay cada vez más espacio para que los pueblos indígenas sean ellos mismos quienes construyen su propia narrativa y quienes denuncian ellos mismos los problemas, ¿no? Basta seguir en las redes sociales a las organizaciones indígenas de Colombia, de Perú, mismo de Argentina, para ver que ese activismo y esa postura comunicacional ya no requiere que un periodista los vaya a cubrir, sino que se trata simplemente de amplificar voces que ya están hablando, ¿no? Nuevamente, es sacar del margen la cuestión indígena y llevarla al centro de la discusión. Hay muy buenos periodistas haciendo este trabajo. Darío Aranda, por ejemplo, en Página 12, el sitio Socompa, por ejemplo, hace un periodismo que muchas veces no logra entrar en la agenda sitting, pero que tiene altísima calidad en la cobertura de temas indígenas. Avispa Media, por ejemplo, en México. Revista Anfibia ha tenido muy buenas coberturas también del tema indígena. El Surtidor en Paraguay. Bueno, hay muchísimos ejemplos de medios que es agenda propia en Colombia. Y entonces de lo que se trata es de profundizar en ese sentido y de tratar de, ya sea desde el periodismo o desde la academia, no hablar en nombre de los pueblos indígenas, no aplicar la lógica blanca, de escuchar, de respetarlos, de denunciar con los fundamentos que ya están a mano muchas veces, tanto a nivel internacional como a nivel local, como el caso de las reglamentaciones y de las leyes y de las resoluciones, con evidencias científicas y con el espacio que existe, que está ahí, y es el espacio en el que los pueblos indígenas, a través de una cosmovisión que se ha mantenido durante siglos, pueden enseñarle muchísimo a una sociedad que está enferma, y hoy literalmente enferma, ¿no? Entonces, nada, me parece que son un montón de pequeñas aristas en un universo que son al mismo tiempo hilos de los cuales podemos ir tirando, y que nos dan la pauta de que el contexto de los pueblos indígenas a nivel global es terrible, es preocupante, pero que hay lugar para revertirlo, hay espacio de lucha, ¿no? Hay espacio de disputa de diferentes campos. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Daniel. Súper interesante la última reflexión, súper interesante. Y Arantxa, ¿querés continuar con esta parte? Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación y también gracias a Daniel y a Fiore por hacer pues esta introducción tan completa, tan rica y llena de muchos puntos que quiero comentar. Entonces, perdón si salto de punto en punto, pero es que pues tocaron muchos
temas que creo que son muy importantes. Y justo retomando lo que decía Fiore del robo de tierras, aquí en México es también un tema muy, que ahorita está muy en boga porque hay muchos megaproyectos que están empezando o están ya en proceso. Por ejemplo, está el tema del Tren Maya, que pues ya en realidad ya el gobierno de López Obrador ya dio banderazo para que empiece, pero esto es un atentado en contra de los pueblos indígenas en México porque se está realizando en su territorio. Entonces es un atentado en contra de su autonomía, en contra de, pues de sus derechos como población que, como decía Fiore, ellos son dueños ¿cómo decirlo? No se les está tomando en cuenta y se está abusando la manera en la cual se está realizando estos proyectos. No solo es el Tren Maya, también se están realizando minerías, se están realizando proyectos transgénicos en estos pueblos, en estas localidades, y esto se remonta desde hace 25, 30 años, que por ejemplo con el tema de el levantamiento del ejército zapatista, una de las cosas que catapultó este levantamiento fue esto, la apropiación de las tierras. Y bueno, esto ahorita, el tema del robo de tierras está produciendo un tema de desplazamiento forzado que también me gustaría mucho tocar, porque es algo de lo cual no se está hablando, que también tomando un poco, retomando lo que decía Daniel de las narrativas y los espacios en medios de comunicación, es algo que ahorita habiendo 10,000 víctimas de violencia y desplazamiento forzado en Chiapas, es algo que no estamos leyendo ni en periódicos, ni estamos escuchando en medios de comunicación. Entonces, esto también se enlaza mucho al tema zapatista, que al gobierno es algo que le molesta mucho, estas zonas que están tomadas por sí, el ejército, y están haciendo cercamiento de comunidades. Estos municipios están siendo aislados, no tienen contacto con el exterior, no tienen acceso de alimentos, y esto, aunando con la situación del COVID, no solo es una emergencia sanitaria, también es una emergencia humanitaria, alimenticia. Y bueno, también quería tocar el punto del racismo, que aquí en México, como bien comentó Daniel, es algo que se vive porque es algo que está muy enraizado en la cultura. O sea, el INEGI ha hecho estudios de cómo a partir del color de la piel, así tan, pues que puede sonar muy fuerte, pero puedes ver cómo está muy relacionado con el nivel de estudios, con las ofertas laborales. Y Tenoch Huerta, que es un actor que ahorita está teniendo mucho éxito a nivel internacional, habla de cómo él, siendo un actor de tez morena, le costó 15 años que le ofrecieran un papel que no fuera de criminal, de parte de gangs, de violencia, de este imaginario que vamos construyendo. Entonces, a mí me parece también muy importante lo que decía Daniel, de cómo vamos conformando estas narrativas, estos imaginarios en los cuales desde el cine, desde el teatro, vamos conformando y vamos relacionando cómo un color de piel puede representar mucho más. Y es bien difícil salir de estos enmarques, de estos imaginarios que vamos constituyendo. Entonces, quiero también aprovechar para decir que hay muchas organizaciones aquí en México y también internacionales que están trabajando a la par, no solo de temas de pueblos indígenas, sino también de apoyo a
a tratar de darles voz y cambiar esta forma de representación que se tiene, como el Centro PROD, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que también tiene un proyecto que a mí me parece fantástico, junto con una organización vasca en Bilbao, que se llama Lumaltic, en la cual tienen un proyecto de brigadismo que llaman a jóvenes de todo el mundo para que se vayan preparando, que conozcan la situación del zapatismo en México, del militarismo, y entonces en esta situación en la cual están los pueblos indígenas, sobre todo al sur del país, están siendo atacados, están en cercamiento, están siendo aislados, estos jóvenes se preparan para ir y ser observadores de derechos humanos. Entonces es un poco incluir a la comunidad, hacer un llamado a la comunidad internacional para que no seamos agentes pasivos ante estas violaciones de derechos humanos que están sucediendo y que no se le está dando la voz que debería de dársele. Y quería tocar también el tema de el COVID aquí en México. Bueno, estamos desde hace ya un rato en el pico de la pandemia y la situación que se está viviendo desde los pueblos indígenas obviamente es mucho más grave. De acuerdo a la Secretaría de Salud, es 3 veces más probable que si una persona indígena se contagia, muera. 3 veces más probable. Esto es muchísimo. Y esto se debe a que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para, de prevención, de acción, como sensibles a la cultura, sensibles a la, como pertinentes para que las poblaciones indígenas puedan sentirse identificadas y puedan sentirse incluidas dentro de estas campañas de prevención, de acción. Muchos de los mensajes que se tienen ni siquiera están en el lenguaje nativo de estas comunidades, de estos pueblos. Entonces, ¿cómo se quiere que los pueblos indígenas tomen medidas precautorias cuando no están siendo sensibles, no se están preparando? Y esta es otra situación que también me gustaría mucho darle luz, que el lema que se está haciendo en Chiapas es quédate en casa. Entonces, los pueblos indígenas dicen, ¿cómo nos piden que nos quedemos en casa cuando está habiendo un desplazamiento forzado, cuando nos están obligando a salir de nuestras casas? Entonces, aquí encuentras esta hipocresía en la cual nos dan un mensaje, pero a la mera hora los pueblos indígenas, no tienen dónde vivir, no tienen qué comer. Entonces, encuentras esta incongruencia, pero por otro lado también creo que es muy importante, como retomando lo que decía Fiore, no caer en una victimización de los pueblos indígenas, no tratarlos como agentes pasivos, sino realmente, como han dicho, ellos han sobrevivido 500, 600 años. Entonces, creo que hay que reconocerlos como agentes de cambio, agentes de lucha, agentes de resistencia, pero al mismo tiempo creo que hay que tomarlos en cuenta y hablar, empezar un diálogo directo en el cual sea cómo les podemos ayudar, cómo podemos apoyar, y no como comentaban, no querer hablar por ellos, pero tampoco quedarnos en una pasividad de, bueno, ellos ya lo están haciendo solos. Por último, creo que también hablaban de la otredad, de cómo los pueblos indígenas han caído en ellos y nosotros. Cómo también se ha tomado un paradigma de exoticismo hacia los pueblos indígenas,
en el cual también se está cayendo mucho en una apropiación cultural, en cómo ya podemos ver en tiendas, en conglomerados internacionales como Zara, que se están vendiendo trajes con diseños de indígenas, de pueblos, de mazahuas, de muchos pueblos que ellos tienen sus propios diseños y se los están llevando sin ellos recibir un peso a cambio. Entonces, creo que también en temas de racismo, me gustaría también comentar, hay una película muy buena de Netflix que se llama Ya no estoy aquí, que creo que también hablando de estos espacios narrativos, espacios también culturales, y también un poco relacionándolo con el teatro, como el teatro y el cine puede ser un muy buen espacio para reconfigurar estas narrativas y darle la vuelta a lo que se ha estado diciendo. Entonces, esta película, Ya no estoy aquí, habla sobre una tribu urbana de Monterrey que se llaman los cholombianos, bueno, así se hacen llamar, y creo que puede dar mucha luz a la forma en la cual estas tribus urbanas también, al igual que los pueblos indígenas, sufren de muchísima discriminación que es ya parte de la cultura, que está enraizado, y cómo todos formamos parte de estas opresiones. Algunos somos más opresores que otros, pero sin lugar a dudas todos estamos ejerciendo cierta opresión por el lugar que tenemos en la sociedad. Y bueno, sí, quería terminar con lo que dijo Daniel, de buscar otros espacios. Creo que justo el teatro, bueno, yo como teatrera puedo decir que el teatro es un lugar en el cual se puede hacer esta lucha, en el cual se puede buscar nuevas formas de resistencia, nuevos encuentros, y ya más adelante podré comentar en la forma en la cual el teatro es un lugar en el cual se encuentra el indigenismo, la resistencia, la representación, la lucha y... Muchas gracias, Arantxa. Y ahora queríamos continuar, ya vamos 1 hora de charla. Más o menos, ¿cuáles son los desafíos presentes que ustedes encuentran y cómo ven el futuro en cuanto a este tema de los pueblos indígenas? No sé si quieren empezar en el mismo orden. Bueno, sí, no, yo no tengo problema. Sí. Bueno, de desafíos hay muchos, porque, bueno, en general nuestra sociedad sigue consumiendo como, bueno, es más, que, sí, cada día consumimos más, cada día nuestra ecological footprint, que no sé el nombre en español, es mayor, que es la cantidad de cosas que consumimos y el tiempo que el planeta necesita para absorberlo. Y todo esto lo estamos haciendo, obviamente, en el norte, lo estamos haciendo gracias a la vida, a los recursos de las personas que habitan en el sur del mundo, no solo los pueblos indígenas. Esto sigue siendo la amenaza más grande, no es solamente una amenaza económica y de vida, es una amenaza ideológica, porque las mismas personas que están destruyendo el planeta son los que tienen los medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación, como Dani estaba contando, los que tienen los diarios que representan a los pueblos indígenas en este modo. Y creo que hay una amenaza muy grande y que se habla poco, en realidad, con cómo están usando las grandes corporaciones y el mundo de la finanza el tema del cambio climático. Porque las soluciones que están proponiendo para el cambio climático obviamente no son dejemos de consumir, son unos ataques directos a los pueblos indígenas. Uno de estas, y son obviamente soluciones racistas, si lo pensamos. La mayor parte de las soluciones se basan en la idea que habría que crear más áreas protegidas. O sea, hay que, el eslogan de
los activistas en realidad de las ONG que están contra el cambio climático, que están luchando, dicen, contra el cambio climático, hay que proteger más espacios. Bueno, protegerlos ¿cómo? Obviamente no se habla de reconocimiento, no se habla de justicia social. El tema del cambio climático toca muy, muy pocas veces el tema de la justicia social, o hay muchos activistas que están hablando de esto, están diciendo que hay que hablar de justicia climática, pero vemos que la mayor parte de los gobiernos, por ejemplo, que están discutiendo, hablan de reducción de emisiones de dióxido de carbono, pero no hablan de cómo se va a pagar, en cambio, qué precio van a pagar las poblaciones del sur del mundo si en vez de utilizar emisiones de carbono, digamos, tecnología a base de petróleo, utilizamos tecnología a base de litio, no sé. Se habla de capitalismo verde, ¿no? De la posibilidad de seguir creciendo, pero en modo sostenible, que obviamente es una mentira, no se puede crecer en modo sostenible. Y el precio por todo esto lo van a pagar los pueblos indígenas. Quieren crear más áreas protegidas, adentro de estas áreas protegidas, no las que vimos nosotros, o sea, hoy en el mundo existe el 14% de la tierra, es un área protegida. Son lugares donde los pueblos indígenas no pueden entrar, pero los turistas pueden, las empresas las industrias extractivas pueden, o sea que se va a hacer nada más un robo de tierra, no van a proteger nada. Y lo están usando como excusa para seguir haciéndolo exactamente lo que están haciendo ahora, que es destruir el planeta. La otra opción es plantar árboles, que otra grande mentira, están destruyendo la tierra, por ejemplo en Chile, donde viven los mapuches, poniendo árboles de eucalipto, que arruinan la biodiversidad, despojan a los pueblos indígenas de sus tierras y después los van a talar para producir más bienes industriales. Todas estas mentiras que nos están vendiendo con esto del cambio climático, para mí es una de las más grandes amenazas que vamos a tener que hacer, que los pueblos indígenas van a tener y nosotros con ellos que luchamos por sus derechos, a la que vamos a tener que responder. Sobre todo porque se habla de crisis climática, ¿no? Y esta palabra crisis es una palabra muy peligrosa. No porque nosotros pensemos, obviamente el cambio climático es una cosa horrible, pero es una consecuencia de un sistema que hace años y quizás desde su comienzo se basa en la esclavitud y en la explotación de otros seres humanos. No habría que hablar de crisis climática, habría que hablar de crisis social, de crisis humana. Hablamos de crisis climática, esto significa que cualquier cosa, cualquier solución que nos propongan la tenemos que aceptar porque estamos en crisis. Y ninguna de estas soluciones toma en cuenta a los pueblos indígenas, que son los que menos están contribuyendo al cambio climático y los que más van a ser expuestos, sea porque viven en lugares donde ya están visibles los impactos del cambio climático, sea porque son los que están viviendo en los lugares más biodiversos de la Tierra, donde queremos crear estas áreas protegidas, y donde todos los proyectos de Red Plus, que yo no sé si saben lo que son, pero son todos proyectos para, digamos que, no sé si escucharon hablar del concepto de emisiones netas, de cero emisiones netas, que significa que vos sos una empresa, yo puedo seguir contaminando el mundo, pero después puedo comprar créditos de carbon credit, o sea, en una bolsa imaginaria, que un país obtiene protegiendo sus selvas, y puedo seguir contaminando, porque en un cierto modo llegué a cero emisiones, ¿no? Bueno, obviamente es una mentira que se inventaron las grandes empresas para seguir estafando y robando la tierra a los pueblos indígenas y seguir contaminando. Bueno, esto, para mí, si hoy hablamos de amenazas, la ideología que está atrás, aparte de todo esto, de esta industria del capitalismo verde, es que nosotros tenemos que vivir en ciudades inteligentes, smart cities, donde vamos a vivir con una economía decarbonizada, la llaman, que no se sabe como de magia, y donde todo no vamos a contaminar, pero vamos a tener todos autos y vamos a ser todos ricos. Todos, obviamente, los de una cierta clase social. Obviamente, es una ideología racista, que se basa en el hecho de que el resto del mundo va a tener que vivir para nosotros. Es la misma ideología racista de que habla de la sobrepoblación, cuando se habla de problemas climáticos, y no de sobreconsumismo. Es una ideología muy peligrosa, y que está pasando por una ideología progresista verde. Ese es el riesgo. Que cuando hablamos de Bolsonaro, todos estamos de acuerdo que Bolsonaro es
una persona, vamos a decir, es dramático para Brasil lo que está pasando. Pero es claro, es un enemigo visible, ¿no? Vamos a luchar contra Bolsonaro. En cambio, la nueva tendencia, que nosotros a veces llamamos ecofascismo, pero que podemos llamar de otra manera, se esconde atrás de un discurso progresista. Nosotros queremos salvar la naturaleza, dicen. Bueno, para mí este es un elemento en el que tendríamos que reflexionar mucho. ¿Qué significa naturaleza? La naturaleza no es, como decía antes, ni virgen ni salvaje, y no existe solamente en África. Nosotros en Europa también teníamos naturaleza, pero la destruimos. Y en cambio hay otros lugares del mundo donde la gente, y los pueblos indígenas son los primeros, viven en modo sostenible de verdad, viven protegiendo la naturaleza, no viven separados de ella, viven adentro de los parques, viven adentro de esa naturaleza, y son los que la protegen. Entonces, en vez de tratar de destruirlos y robarles sus tierras, tendríamos que tratar de reconocer sus derechos territoriales. Así que si me preguntan hoy, obviamente tiene muchas amenazas, como decía, el consumismo excesivo, que hace sí que vayamos a sus tierras a talarles los árboles, a destruirles los bosques, pero a todo esto está siendo hoy como hoy diluido y escondido por esta nueva idea de que podemos crecer en modo sostenible, ¿no? Y como decía, no existe el desarrollo sostenible, o el desarrollo alternativo, existe solamente una alternativa al desarrollo, porque la idea de desarrollo es que hay que seguir creciendo. Y los pueblos indígenas son hace años que no estamos inventando nada, es lo que nos dicen los pueblos indígenas desde que Survival existe hace 50 años, diciendo, si esto es el desarrollo, nosotros no lo queremos, porque va a terminar destruyendo nuestras tierras. Así que bueno, para mí, si tengo que decir cuál es para mí la amenaza principal hoy, diría, y yo sé que puede sorprender, que sí, bueno, Bolsonaro, Duque, los gobiernos Modi, los gobiernos que tratan de eliminar la diversidad, Modi en India, por ejemplo, es una amenaza, pero no nos olvidemos también que hay otras amenazas que parecen más progresistas, pero no lo son. Muchas gracias. Daniel. Sí, bueno, un poco para ser coherente con lo que decía antes, de que siempre es recomendable tratar de amplificar la propia voz indígena que hablar en nombre de ellos, me gustaría leer brevemente un texto que después lo comparto para que circule, porque me parece que es muy bueno, lo había compartido hace poco con Fiore. El texto se llama Resistencia, una breve radiografía, y es de Yasnaya Elena Gil, es una lingüista mixe. Es muy cortito, es cortito el texto, pero lo voy a leer solamente el primer párrafo y el último. El primer párrafo dice: como pueblos indígenas estamos orgullosos de ser de nuestros 500 años de resistencia. Escuchamos hace ya tiempo esa frase en una charla ofrecida en el marco de un congreso internacional. Una amiga se dirigió a mí y susurrando me dijo: yo, sobre todo, más que orgullosa, estoy cansada de resistir. Determinamos, después de hacer un ejercicio de imaginación en el que nos planteamos mundos donde los motivos que nos obligaban a la resistencia simplemente no existían. No llegamos, en ese entonces, demasiado lejos. Nos dimos cuenta de que la resistencia era una narrativa que configuraba de raíz nuestra experiencia de habitar el mundo como pueblos indígenas, y que, de resistir una y otra vez, los escenarios radicalmente utópicos habían abandonado nuestra imaginación. Mis utopías se hallaban configuradas casi siempre dentro de los límites que implica tener en cuenta la existencia omnipresente de los sistemas de opresión. Y en el último párrafo, voy a spoilear el texto, disculpen, léanlo igual. El último párrafo dice: en un mundo ideal, la resistencia no existe, porque no existen las opresiones que las motivan. En un mundo ideal, nunca existieron. Tratemos de imaginarlo detalladamente, y eso también es resistencia. Me parece que se trata de seguir resistiendo, porque el avance de los garimpeiros contra los Yanomamis, de los cazadores de tigres, contra tribus indígenas en India, de los conservacionistas contra tribus indígenas en Congo, y así podríamos enumerar tribus y gente que los oprime en muchísimos países del mundo, eso va a seguir estando. O sea que la resistencia y el apoyo a esa resistencia tiene que seguir estando. Pero me parece que no hay que perder en esa resistencia la imaginación, la utopía, la idea de que se pueden eliminar los motivos que hacen que los pueblos indígenas
sean poblaciones vulnerables, ¿no? Y vivamos en un mundo en donde a mí me gusta esa historia no contada de la Revolución de Mayo y del proceso de independencia argentino, en el que se suprimió de los libros de historia la propuesta de un rey inca para el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Sí, directamente, hasta en el himno argentino quedó un resabio de alguna estrofa que no se canta, pero que está por ahí perdida, que hace referencia a la identidad indígena. Me parece que una manera de eliminar los motivos que oprimen a los pueblos indígenas es reconfigurar la identidad de nuestra identidad en tanto colectivo, ¿no? Y reconfigurarla teniendo en cuenta estos orígenes y teniendo en cuenta estas visiones del mundo, que al final del día son visiones del mundo mucho más humanas y mucho más sanas que las que nos llevaron a situaciones como las que estamos ahora. Muchas gracias por compartir el texto, Daniel. Si podés después, o por el chat, pasanos el enlace, así ya lo vamos compartiendo. Y Arantxa, si querés concluir. Sí, yo creo que de las amenazas más grandes ahorita es esta mezcla entre el capitalismo, el consumismo y un heteropatriarcado que ya tal vez suena un poco cliché, ya es muy sonado, pero que al final es una realidad. La violencia ahorita que está surgiendo a partir del COVID, del no poder salir de casa, la violencia de género ha aumentado casi o más del doble. Entonces creo que es muy importante entender que el capitalismo va de la mano de este tipo de violencia, entonces que si queremos bajar uno, tenemos que bajar el otro. Y también creo que es importante entender esto en términos de justicia social y cómo muchos activistas indígenas están siendo desaparecidos, están siendo torturados y nuevamente esto no es importante para el capitalismo, esto no es importante para la hegemonía. Entonces, es un poco tratar de tener sistemas de gobernanza menos verticales y más horizontales. Y también desde un nivel personal, porque creo que muchas veces se puede hablar como sin aterrizar. Creo que de manera personal podemos hacer un intento por bajar nuestros hábitos de consumo, tratar de tener un consumo mucho más local, que pueden parecer pequeños cambios, pero que pueden ayudar mucho en todo nuestro medio ambiente, no solo como medio ambiente en términos naturales, sino también ambientes culturales. Creo que muchos de estas grandes compañías a las que les solemos comprar, muchas de estas trabajan a partir de una precariedad de sistemas muy injustos que abusan de aquellas personas que sufren de las mayores vulnerabilidades. Sabemos que muchas empresas tienen sus fábricas en países como India, como México, en las cuales no se pueden garantizar que las personas estén siendo contratadas con todas las de la ley, con sistemas de derechos humanos eficientes, y también un poco desmitificar el mito del desarrollo como este primer mundo y el tercer mundo, que está basado puramente en términos económicos y que no toma en cuenta si se garantizan los derechos humanos, si un país del primer mundo realmente, como por ejemplo Canadá, que parece que ser el paraíso, pero en realidad está tratando están habiendo muchos, pues se hablan de genocidios a sus comunidades pues nativas. Entonces creo que también es importante
cuando hablamos de desarrollo, también hablar de un desarrollo humano y no solo tomar en cuenta estos factores económicos. Y sí, creo que también me gustaría mucho, de nuevo, hablar de encontrar estos espacios como culturales, de esta resistencia cultural, que hasta ahora no ha sido tan, no se le ha dado tanta luz, tanto foco, pero creo que es muy importante que desde la cultura, de estos espacios que están al margen, podamos crear comunidad, podamos crear entre todos un poco de esto que hablábamos que tienen los pueblos indígenas, que es esta colectividad que podemos lograr desde estos espacios alternativos. Muchísimas gracias a los tres por presentar cuáles para ustedes son los desafíos que encuentran actualmente. Y tenemos unas preguntas de Johan, que es miembro del Observatorio de Política Internacional del CEPI. Ahí está Johan. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Genial. Yo les quería hacer, digamos, dos preguntas breves. La opinión de pronto que tengan, que puedan llegar a tener acerca de las soluciones que dio, digamos, un estado como el boliviano, acerca del bilingüismo digamos, el bilingüismo en los mismos sistemas jurídicos del Estado para, digamos, garantizar la participación de las comunidades indígenas. ¿Qué opinan al respecto? Porque, digamos, si bien mucho el tema del robo de tierras, por ejemplo, en países como Colombia, sucede no solo por el desplazamiento armado y violento, sino también porque hay un desplazamiento jurídico. Digamos, no hay un instrumento jurídico bilingüe que le permita al indígena que no habla español defender su territorio, digamos, con muchas herramientas, ¿no? Entonces le exigimos de pronto al indígena que aprenda español y todo lo que eso implica en ese proceso, digamos, como de defender su territorio. Entonces, digamos, una primera pregunta acerca de esas experiencias que de pronto Bolivia o incluso Paraguay también en su sistema educativo introducen el bilingüismo, pero no un bilingüismo español-inglés como está extendido en la mayoría de los países latinoamericanos, sino un bilingüismo de español con las lenguas de sus territorios. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta, de pronto para Fiore, el tema que desarrollaste sobre el cambio climático, si nos puedes compartir un poco de bibliografía o algún documento, porque realmente muy interesante la reflexión y me llamó muchísimo la atención, así que te agradecería cualquier dato, ¿vale? Sí, muchísimas gracias. Disculpe, respondo brevemente. Tengo un montón de bibliografías, solamente que me doy cuenta que la mayor parte de las cosas que escribimos están en inglés sí, en inglés, pero voy a tratar de encontrar algunas cosas en español y no sé si ahí puedo dejar mi mail acá en el chat, no sé qué te parece, así si me escribís o las que me quieren escribir y me dicen lo que necesitan y se los mando porque no, tendría que buscar las cosas ahora, entonces no la puedo poner en la chat, si les parece. Escribo mi mail pero no, está en privado, bueno. Me parece, Paula, No pasa nada, Fiore, que yo ahora comparto tu mail al público. Bueno, y no sé si para la próxima pregunta hay otra persona que quiere responder, no quiero monopolizar, si no, puedo decir lo que... Bueno, voy yo y después les dejo. Nosotros no trabajamos en Bolivia, entonces, como te decía, no creemos que representamos a los pueblos indígenas, sino tratamos de dar voz a los problemas cuando ellos nos interpelan, y tratamos también de hablar con la opinión pública en las sociedades, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, por los crímenes de los que nosotros somos responsables. Entonces, no trabajamos muchísimo en Colombia, aparte
una de las razones es porque el pueblo colombiano y los indígenas colombianos están muy bien organizados, y entonces el tema que tratamos un poco es el de los pueblos no contactados, porque obviamente es un tipo de elección estratégica. Entonces yo no te puedo decir, porque la verdad que nunca hablé sobre este tema con los pueblos indígenas de Colombia, de Bolivia, no te puedo decir sobre ese argumento. Te puedo decir, porque trabajo en Colombia, que la no existencia de un reconocimiento de las lenguas es un problema enorme. Te puedo decir que en general los estados que reconocen las lenguas indígenas, que son muy pocos, en realidad nosotros, o sea, lo aplaudimos cuando digamos, cuando en ese reconocimiento hubo una lucha indígena que lo reivindicó, que el tema de la lengua es fundamental para un montón de otras cosas, que una lengua no es solamente la traducción de un documento, que es súper importante que haya eso, que una lengua es una visión del mundo, y que la eliminación de la lengua fue una de las primeras cosas, y sigue siendo uno de los primeros elementos de aculturación y de eliminación de las lenguas indígenas en el mundo. Es a través de lo que nosotros llamamos la educación muchas veces forzada. Por ejemplo, lo que pasó en Canadá con los pensionnats, que se llevaban a los niños indígenas y si hablaban su idioma les pegaban. Mi experiencia en Colombia también con los Nucac, que es un pueblo nómade de Colombia, bueno, ya los están tratando de sedentarizar, fue que ellos me decían, a nosotros no nos dejaban hablar nuestro idioma. Eso era lo peor, una de las peores cosas que le podía pasar, porque digo, no es solamente un modo de decir algo, hay todo una red simbólica y de contenido y identidad atrás de un idioma, así que atacar un idioma y no dejarlo hablar es ya un modo de atacar, es un etnocidio, un modo de atacar también las culturas y la existencia de los pueblos indígenas. Nosotros lo que proponemos es que la educación indígena tendría que estar abajo, o sea, ser controlada por los mismos pueblos indígenas. Mi experiencia con los mapuches, por ejemplo, en Chile, es que ellos mismos, obviamente quieren aprender, están contentos al menos con los que yo trabajé, de recibir el español también, porque si no, no pueden hacer un montón de otras cosas que necesitan hacer, pero para ellos es muy importante su idioma, y tenían una maestra en la comunidad que enseñaba mapudungún, y era una conquista que ellos habían obtenido, y era fundamental para ellos. Y para mí eso es uno de los ejemplos que demuestra cómo la diversidad, el por qué defender a los pueblos indígenas es tan importante, cómo la diversidad para ellos también, no solamente porque ellos representan la diversidad, sino también porque ellos son capaces de mostrar cómo se puede ser las dos cosas, cómo pueden perfectamente hablar español y sin embargo seguir siendo mapuches. Y nosotros en nuestras sociedades tenemos tanto miedo de contaminarnos y dejar de ser, tenemos esta idea de pureza de lo que somos, ¿no? Que es muy peligroso, una idea muy peligrosa. Y queremos imponer nuestro idioma, que es un modo de pensar también, a las demás sociedades, porque nos da miedo la diversidad. Y creo que, bueno, el tema es fundamental, o sea, el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es fundamental, pero si no les reconoces la capacidad de gestir su propia educación, que implica también seguir transmitiendo su propio idioma, obviamente estás eliminando una parte fundamental de lo que significa ser humanos de un determinado tipo. Quiero agregar una cosita para dar como la mayoría son de Argentina, en este espacio se me viene a la cabeza, y hay muchos más ejemplos a lo largo de Latinoamérica, pero en Argentina la educación bilingüe y en la lengua de los pueblos originarios de diferentes regiones está consagrada en diferentes leyes nacionales y provinciales, y en la provincia de Formosa, por ejemplo, es uno de los estados provinciales donde mayor avance en este sentido en la región. Hay una figura que es la busqué recién porque no me acordaba la sigla exacta, se llaman MEMAS, Maestros Especiales de Modalidad Aborigen, y que yo los conocí, que son gente que traduce a los maestros criollos, digamos, traduce del español a lenguas originarias, y además se dictan asignaturas específicamente en las lenguas originarias de los Com, los Tobas y los Pilgalá, los Pilagá, creo que estaban en esa región también.
Es decir, hay muchas experiencias que por ahí no sucede como no en Bolivia, que están consagradas a nivel nacional, pero que se dan de manera localizada, ¿no? De buenas experiencias. Bueno, yo muy rápido, solo quería, para también hablar de México. Aquí en México se está tratando de hacer un esfuerzo por rescatar y preservar las lenguas indígenas, que son muchísimas. México afortunadamente tiene una amplísima y muy rica variedad de lenguas nativas. Entonces, por ejemplo, los libros de educación básica se están tratando de traducir en todas estas lenguas, y creo que eso es un buen ejemplo de qué manera puedes tratar de preservar estas lenguas, que al final la realidad se construye a través de un lenguaje. Entonces, si tú eliminas este lenguaje, también estás eliminando toda una realidad. Pau, no sé si hay alguna pregunta más, pero yo tengo una. No sé si alguien quiere hacer alguna Sí, pregunta. Que no, hagan. tenía una pendiente que Dale. llegó desde el observatorio, que es para Arantxa, sobre el tema de los aportes del teatro en la acción humanitaria, que lo había tocado un poco en la primera exposición, y nada, más que nada resaltar lo cultural. Claro, bueno, este es un tema del cual podría hablar horas y horas, pero muy resumidamente, el teatro, el vínculo entre el teatro y la acción humanitaria ha existido desde hace muchos años, que tal vez no es tan evidente, pero entendiendo la acción humanitaria y la cooperación para el desarrollo y todo esto como un sistema para preservar y proteger la dignidad humana y los derechos humanos. Y el teatro es una herramienta de lucha y de transformación social, en la cual hay muchas variantes dentro del teatro en el cual se puede utilizar. Por ejemplo, existe el teatro social, desde el psicodrama, en el cual empoderas a las personas para que utilicen herramientas teatrales para poder eh, crear catarsis y poder tratar temas personales desde estas herramientas teatrales. También existe el teatro del oprimido, en el cual se invita a que como desvirtuemos esta idea de que los actores tienen que ser profesionales, sino que en realidad cualquiera puede ser actor, y que no solo eso, sino que además nosotros como actores todos en nuestra vida podamos preguntarnos y cuestionarnos sobre el porqué de nuestras acciones. También, por otro lado, está el teatro de resistencia, que un gran ejemplo es la compañía de teatro Theater for Freedom, que está en el campamento de refugiados de Jenin, en Palestina, en el cual ellos llevan su resistencia a la ocupación de manera teatral, que para mí es fantástico. Y si les interesa, hay un documental sobre esto que se llama Arnas Children, ahorita se los escribo, lo pueden encontrar muy fácilmente en YouTube, y te puede vislumbrar la manera en la cual el teatro puede ser una herramienta, no solo como para los espectadores que van a ver el teatro, sino personalmente para, por ejemplo, en este caso, para los niños que están dentro de esta compañía, cómo les sirve para formar parte de esta lucha y de esta resistencia desde la parte cultural. Crear resistencia cultural, agencia cultural, que es crear cambios en nuestra sociedad desde la incidencia política, que también me lleva a la parte de teatro político, pero bueno, es que es un sinfín de temas del cual podría hablar, pero me da mucho gusto que haya gente que esté interesado, porque creo que justo en estos momentos es un espacio de lucha y de resistencia súper fuerte y súper potente, que está ahorita tomando está empezando a tener mucho alcance.
Muchas gracias, Arancha. Lu, ¿querés preguntar? Sí, les quiero preguntar, no sé si saben, pero nosotros, digamos, yo tengo la perspectiva internacional y 3 o 4 veces escuché durante la charla el tema de genocidio, que es un crimen internacional, un crimen atroz internacional, que obviamente puede ser juzgado por cortes internacionales como la Corte Penal Internacional. Hoy justo 17 de julio se conmemora un año más de la Corte Penal Internacional que fue creada en el 2002. Y mi pregunta, después de haber firmado el Estatuto de Roma de la creación de la Corte Penal Internacional por más de 124 países, es si hubieron intentos por tanto organismos internacionales, ONGs o pueblos originarios o pueblos indígenas de llevar el reclamo de genocidio hacia la Corte Penal Internacional. Sí, sé que no hacia la Corte Penal Internacional, sé que en Brasil hubo un caso de reconocimiento de genocidio por parte de la Corte, pero no era el Tribunal Internacional. Sé que hay una voluntad que están haciendo en Brasil, y me parece que ya lo presentaron, pero no estoy segura, de presentar las políticas de Bolsonaro como actos de genocidio en la Corte Internacional, pero no sé si se están, es algo que ya se presentó, que están pensando hacer. El problema es, como sabés, que hay que demostrar que esas acciones estaban llevadas a cabo para eliminar Claro, físicamente. sí, sí, o sea, la eh, intencionalidad para eliminación física Exactamente. Y yo de un muchas grupo. veces pensé de llevar nosotros estamos haciendo una campaña contra la creación de áreas protegidas en la cuenca del Congo, y estas áreas protegidas generalmente que matan de hambre a los pueblos indígenas, que son cazadores recolectores, son generalmente gestionadas por el WWF, el Fondo Mundial por la Naturaleza, y muchas veces pensamos de llevarlos a la Corte Internacional, pero muchos nos dijeron no pueden demostrar porque están haciendo morir de hambre a todos los pigmeos, como vienen llamados, pero ese nombre no está bien, del área. No puedes demostrar la intencionalidad. Pueden decir que es una consecuencia colateral de querer salvar a los elefantes, por ejemplo. Y es muy difícil de demostrar esa intencionalidad. Entonces muchas veces no lo intentamos. Es curioso, nosotros usamos mucho la palabra genocidio porque la razón por la que Survival nace de un artículo que se llamaba genocidio. Y es cuando en Brasil había una investigación interna para ver qué es lo que había pasado con los pueblos indígenas de Brasil. En los años 60 se encuentra el dossier que el magistrado había escrito a propósito de esta investigación, y que era un catálogo de atrocidades, o sea, se contaba lo que pasó con los pueblos indígenas de Brasil. Bueno, había de todo, bueno, de eliminación física a arrestos, torturas, violaciones, bueno, de todos los derechos, cosas terribles. Y el periodista que va del Sunday Times, que va a investigar a investigar lo que está pasando y lee este dossier, escribe un artículo que se llama Genocidio, y que sale publicado en el Sunday Times, y es así como la opinión pública británica se indigna y deciden crear Survival. Estamos muy legados a esta idea de genocidio, pero yo sé que muchas veces no lo usamos con según la terminología jurídica. O sea, la terminología jurídica como fue decidida y como existen los Sí, tratados sí, por la internacionales. convención del 50, sí, 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 Exactamente. lo conozco, por eso mismo te preguntaba. Lo que estamos empezando a usar, no sé si viste, es una idea de genocidio legislativo. Estamos acusando a Bolsonaro pero obviamente lo acusamos en la opinión pública, no existe a nivel legal, de decir que a través de sus leyes está cometiendo un genocidio. O sea, que las leyes que él está poniendo, que no son leyes que miran a la eliminación física, porque son leyes, por ejemplo, el poner la demarcación de los territorios indígenas pasa al ministro de Agricultura, no sé.
que obviamente Sí. significa que nadie le va a reconocer ninguna tierra nunca más a los pueblos indígenas. Para nosotros eso es un acto de genocidio legislativo, o sea que no se va a ver directamente, no mira la eliminación física directa a través de masacres o campos de concentración, pero que va a tener como efecto el genocidio de un pueblo. Por eso te digo que no utilizamos mucho el instrumento de la Corte, porque obviamente las leyes tienen que ser precisas, estamos totalmente de acuerdo, yo, aunque no soy una abogada, lo creo, o sea, las leyes no pueden ser generales, tienen que ser precisas y tienen que mirar a una definición precisa. Bueno, nosotros no usamos muchos instrumentos legales, lo que queremos es cambiar la opinión pública, hacer presión sobre los gobiernos y a veces utilizamos los conceptos con mucha más Ujú. Sí, maleabilidad. lo que ahí tienen, Fiora, es un antecedente interesante de la Corte Penal Internacional del juzgamiento por crimen de guerra, específicamente en Mali, por la destrucción de patrimonio cultural de 9 Claro, mezquitas por Al-Hazawi, no me acuerdo del nombre. sí, Y si, a ver, los patrimonios culturales, de acuerdo a la UNESCO, pueden también ser patrimonios naturales, digo, patrimonios naturales culturales. Y si uno comprueba que el patrimonio cultural natural es la identidad del pueblo, la destrucción de esa identidad, sea por la construcción de la represa, como vos bien dijiste, o por el desarrollo de la minería, que es una actividad autorizada por un gobierno, digamos, por la omisión o la acción de un gobierno, básicamente, podría llegar a plantearse dentro de la Corte Penal Internacional no como genocidio, pero sí como Arantxa decía, apropiación cultural. Bueno, no sería apropiación cultural, pero sería destrucción de bienes culturales naturales. Que me sí. parece que justamente el Soy Bárbaro, o por lo menos lo que yo escuché de vos en todo este tiempo que me encantó, los tres, pero digamos, esta cuestión de la identidad de la tierra y de la tierra como símbolo de resistencia y como símbolo de identidad. Sí, o sea, para darte una idea, nosotros en Argentina, vos sabés que la UNESCO tiene la protección de bienes culturales durante conflictos armados, tiene un Blue Shield, un escudo celeste, un escudo azul y blanco. En Argentina nosotros le instalamos a los diferentes patrimonios culturales identitarios, más identitarios de la Argentina, les declaramos esa placa. Y justamente hay un monumento que se lo pusimos a un árbol. O sea, la placa de patrimonio cultural está puesta a el árbol donde planeó toda su campaña Belgrano. O sea, es un árbol que ya, o sea, es un árbol histórico, el algarrobo histórico de Belgrano. Yo misma, o sea, con la gente del ministerio y con diferentes ministerios en Argentina, lo pusimos y lo protegimos internacionalmente para que no destruyan el árbol. O sea que se entiende como que también el patrimonio cultural identitario puede llegar a ser una cuestión natural. Y también le pusimos el escudo azul a el cruce de los Andes, que también es un tema natural, o sea, es el cruce. Es Sí. que no es un monumento, no es que tiene que ser el Colón o un gran monumento, sino que justamente es lo que expresa la identidad cultural de los pueblos y la historia, ¿no? Así que podría llegar a ser desde ese lugar un buen argumento o un buen buceaje para ver cómo, como lamentablemente pasa durante los conflictos armados, como pasó en Mali, como pasa en Palestina, sí, en Siria, en Palmira, en diferentes lugares, destrucción de bienes culturales, bueno, la destrucción de bienes naturales y culturales relacionados con los pueblos indígenas puede ser considerado, ¿sí? Como un crimen de lesa humanidad también. Muchísimas gracias, no sabía. Como un aporte. Por eso está bueno también tener Claro, justamente estos ciclos, es conectando ideas y personas. Entonces, digamos, desde los aportes tanto legales como internacionales, políticos, de asistencia humanitaria, de desarrollo, y obviamente comunicacionales como tiene Daniel, también el abordaje de cómo las ONGs participan. Me gustó y me interesó muchísimo esta tensión que existe entre quizás dos esferas, ¿no? de la cuestión ambiental e indígena, que eso, como decía Johan, ¿no? Me pareció muy interesante ese clivaje que existe entre los proteccionistas del medio ambiente y los defensores de las comunidades indígenas. Me parece como un lugar donde bucear, que a veces los derechos tienen esta tensión,
y que bueno, y que es una cuestión a veces política y social tener que destrabar esas cuestiones de, bueno, ¿qué derecho prima más? ¿No? Me parece súper importante. Así que creo que esta conversación da para muchísimo más. Les quiero agradecer, no sé si Pau, hay alguna otra pregunta, si ustedes quieren hacer alguna reflexión final. No, no hay ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias Arancha, muchísimas gracias Fiore, muchísimas gracias de vuelta Daniel y todos los que estuvieron conectados. Es un placer tener jóvenes como ustedes que saben mucho, que están en el terreno, que trabajan en diferentes ámbitos y que también entrecruzan diferentes aspectos como el teatro, por ejemplo, y la asistencia humanitaria, que me parece tan inspirador como todo lo que tiene que ver con las poblaciones originarias, las comunidades indígenas, que necesitan tener voz y, y también que los investigadores de los centros de estudio puedan también aportar su granito de arena y que nosotros también, porque nosotros también necesitamos ser interpelados por estas realidades para poder analizar correctamente las cuestiones internacionales, ¿sí? Así que me parece que esto lo que hace es ampliar nuestro horizonte académico y profundizar nuestros abordajes a nivel mucho más interdisciplinario. Así que les agradezco un montón a los tres, espero que les haya servido también a ustedes, que Sí, sepan que cuentan con el CEPI si quieren publicar algo, si quieren hacer algo en conjunto, nosotros más que bienvenidos. Tenemos 4 observatorios, el Observatorio de Asuntos Humanitarios es enorme, tiene casi 30 personas, investigadores trabajando, son muy curiosos, muy activos, así que seguramente vamos a poder encontrar muchos más puntos de contacto para poder seguir desarrollando algunas cuestiones tanto académicas como prácticas en el futuro. Les mando un abrazo muy grande, gracias por su tiempo.